Bien, hola, hola, hola a todos. Bien, lo prometido es deuda. Voy a explicar paso a paso cómo realizar un gráfico estadístico a partir de datos agrupados. Entonces, para datos agrupados, voy a enseñarles o les voy a mostrar cómo hacer un histograma de frecuencia con su correspondiente polígono de frecuencia y también les voy a mostrar cómo hacer una ojiva considerando la columna de frecuencia acumulada. Esto que están viendo ahora en la pantalla es un ejercicio que ya hicimos anteriormente, que ya lo hicimos en clase, que ya encontramos todas las medidas. Entonces hice un copy-paste, lo puse en una hoja de Excel para que tomemos estos datos, que es lo único que voy a usar para realizar el gráfico. Bien, vamos a comenzar en primer lugar con el armado de un histograma de frecuencia gráfico que se adecúa, gráfico que es especial solo para datos agrupados. ¿Por qué? Porque este histograma considera los intervalos de clase, cosa que no tenemos en serie simple. Entonces vamos a comenzar. A partir de la muestra y de la tabla de frecuencia que ya tenemos armado, vamos a crear un histograma. Bien, entonces en primer lugar voy a insertar, como están viendo acá, ¿sí? En la barra de tarea vamos a encontrar el gráfico que tiene las barritas. El primero, hago clic y se abre un paño blanco donde va a estar el gráfico. Paso siguiente, voy a tomar los datos, voy a seleccionar los datos de dos maneras, o haciendo clic con el botón derecho y seleccionando datos, o directamente en la barra de tareas seleccionar datos. Se abre una ventana donde está el cursor que titila, que me dice elegime los rangos de datos. ¿Qué es lo que conviene hacer cuando voy a armar histogramas? Todo lo que está del lado izquierdo es eje de las Y, lo que está en el lado derecho es eje de las X. Entonces, en este sector voy a agregar, que es en el eje de las Y, vamos a comenzar poniendo que este gráfico va a ser un histograma de frecuencia, histograma de frecuencias, y vamos a elegir para el eje de las Y la columna de frecuencia absoluta. Marcamos desde la primera celda hasta la última la columna de frecuencias absolutas de la tabla de frecuencia. Volvemos, aceptamos y podemos ver ya que en el gráfico, en el paño que elegimos, podemos ver las barras, cómo se armaron, considerando 1, 2, 3, 4, 5 filas, 5 datos de frecuencias. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, en el eje de las X, acá donde ven, en el eje horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, es donde tendrían que estar los datos de los intervalos. Entonces, como sabemos que la parte derecha corresponde a los datos horizontales, al dominio de la relación, vamos a editar y acá nos pide el rango de los datos de ese eje horizontal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar las columnas del límite inferior y el límite superior y acepto. Como podrán ver, en el gráfico ya se puede ver los intervalos que van del 25 al 728, del 728 al 731, tal cual están armados los intervalos en la tabla. Aceptamos y vemos que ya tengo mi histograma de frecuencias con las barras armadas. Pero todos sabemos que esto no es un histograma terminado, porque las barras están separadas y los histogramas no tienen barras separadas. A este histograma, y para que sea un gráfico completo, que nos muestre de verdad todos los resultados estadísticos a partir de una muestra, necesitamos agregarle lo que se conoce como polígono de frecuencia. Está en ustedes agregarlo o no. Si yo quisiera acomodar estas barras,
directamente aumento el ancho, pero eso lo vamos a hacer en un ratito. Entonces, a partir de este histograma, de estas barras que he creado, que tienen el eje de las frecuencias de la columna frecuencia, y como eje horizontal tiene los intervalos, lo que voy a hacer es agregar, posicionarme en el gráfico, y voy a agregar datos, de nuevo voy a seleccionar de nuevo datos. Cuando aprieto el botón de la barra de tareas seleccionar datos, eso significa que voy a agregarle ese gráfico a otro gráfico más. Entonces se abre la ventanita, aprieto el botón agregar y otra vez dice modificar serie, no. ¿Qué serie? Ahora voy a poner, y quiero agregar ese mismo gráfico, lo que estábamos hablando, el polígono de frecuencias. Entonces estamos creando dos gráficos o dos representaciones estadísticas en una. Una vez que puse el título, voy a marcar la zona que quiero analizar y de repente estamos hablando de la misma frecuencia, por lo tanto el gráfico va a tener la misma columna de frecuencia. Volvemos a la ventana, aceptamos y volvemos a tener la ventana que tuvimos recién cuando armamos histograma. Acá podemos ver histograma de frecuencia y polígonos de frecuencia, que es lo último que agregamos y que podemos ver acá como una barrita color naranja. Aceptamos y ya tenemos la barrita azul que corresponde al histograma. Y si nos apoyamos en la barrita naranja, dice, pueden ver ahí, que dice polígono de frecuencia. Pero el polígono de frecuencia no se representa como barritas, se representa como líneas. Entonces, si hacemos clic sobre una, fíjense que marco una barrita, voy a insertar de nuevo arriba, me voy a la barra de tareas y voy a insertar. Hago clic, recuerden, sobre una barrita, que se marque solo una barrita, y voy a insertar un nuevo gráfico. Elijo las líneas, fíjense, y automáticamente esas barritas naranjas cambian de forma y se transforman en líneas. Esa línea naranja corresponde justamente al gráfico de polígonos de frecuencia que nos marca, en realidad, si podemos ver, la marca de clase de cada uno de los intervalos creados. Cada barra azul es nuestro intervalo y el polígono de frecuencia, donde toca al medio de cada barra, nos muestra dónde está la marca de clase. No nos olvidemos que la marca de clase es la suma de los dos límites dividido 2. Pero la cosa no termina ahí, porque esto que vemos acá parece un gráfico de barras y yo quiero un histograma. ¿Y por qué digo gráfico de barras? Porque las barras tienen espacios en el medio, están separados, los histogramas no. Entonces me posiciono ahora en las barras azul, hago clic, clic, y cuando hago clic, clic sobre las barras azules, que es mi histograma, podemos ver en un costadito, podemos ver a la derecha, que se despliega una ventanita blanca y dice opciones de serie. En la parte inferior, abajo, podemos tener la opción o ver la opción que dice ancho del intervalo. El ancho del intervalo siempre, para hacer histograma, tiene que estar en 0. Y como verán, las barras se volvieron gorditas. Ahora sí podemos ver que se está transformando en un intervalo. Y a partir de transformar o de poner al 0% el ancho de estos intervalos, o sea, hacer las barritas gorditas, acá tengo la opción para cambiarles de color, acá tengo la opción para ver los bordes. Si yo hago clic en relleno o hago clic en borde, si quiero puedo poner una línea sólida en los bordes de cada una de las barras. Lo voy a poner en color negro, fíjense, voy a elegir el tipo de línea, el ancho, quiero que sea más grueso. Cada uno de estas barras, de este gráfico, va a tener una línea sólida y un ancho de 1,5. Entonces yo voy jugando con esto. Si yo me posiciono solo en uno, le puedo cambiar el color. Voy a relleno, pongo relleno sólido,
ya lo puse en rojo. Si hago clic en otra barrita, lo puedo dejar en azul. Si hago clic en otra barrita, puedo elegirle un color verde. Si hago clic en la otra barra, puedo elegirle un color, por ejemplo, amarillito. Y clic en otra barra, voy eligiendo los colores que considere. ¿Para qué? Para personalizar mi histograma. Una vez que ya le di las características, los colores si quiero, los modifiqué como quiero, salgo de esta pantallita y fíjense que mi gráfico ya está teniendo forma. Mi histograma representado con esta barra, pero adicionalmente pudimos agregar el polígono de frecuencia que me marque exactamente la mitad de cada una de esas barras y que se corresponde con la marca de clase de cada uno de los intervalos dados. Si miramos, corresponde a la marca de clase. Este gráfico no está completo porque necesitamos ponerle título a los ejes, un título al gráfico. Esto me acuerdo que correspondía, no me acuerdo si era medida, altura, tiempo, no, vamos a poner acá para no volver atrás, gráfico, vamos a poner histograma para que sea mejor. Histograma y polígono de frecuencias. Bien, el eje de las X nosotros lo agregamos haciendo más, recuerden. Vamos a poner en el eje de las X, ¿sí? Vamos a colocar, puede ser lo que ustedes quieran dependiendo del problema, intervalos. Y en el eje de las Y, recuerden que en el eje de las Y estaban exactamente las frecuencias absolutas. Estábamos trabajando con frecuencias absolutas. También podemos ponerle color a esas letras. Si yo voy a darle forma, color, lo pongo en negrita, lo pongo más grande, agrando las letras, le pongo color a las letras. Todos esos detalles personalizados lo hacen ustedes con el tipo de letra que quieran, pero les quería mostrar cómo crear un histograma y polígono de frecuencia, que en realidad es la forma más representativa para una muestra que va a ser analizada como datos agrupados o con intervalos de clase. Entonces, 2 en 1, histograma y polígono de frecuencia para datos agrupados pura y exclusivamente, porque si nos ponemos a pensar en serie simple, no tenemos marca de clase, no podemos usar polígono de frecuencia, no podríamos usar para serie simple un histograma porque no tenemos límite inferior ni límite superior, o sea que este gráfico no se adecua para serie simple. Podemos usar de manera separada histograma solo, polígono de frecuencia solo, también lo podemos usar haciendo exactamente lo mismo que hicimos ahora. En vez de agregar, lo dejan solito, hacen lo mismo, botón derecho, van cambiando las características. Entonces, a su vez tienen para elegir dentro de las herramientas de gráfico, fíjense, cambiarles el color, el tipo, van eligiendo lo que más les convenga, lo que más les guste, y ya tenemos el histograma y polígono de frecuencia. Ahora lo que les voy a mostrar es cómo armar una ojiva considerando la frecuencia acumulada. Las ojivas también se usan para los datos agrupados y muchas veces también se usó para series simples. O sea, quiero que lo veamos y que analicemos juntos si nos conviene o no nos conviene usar para ambos. A ver, esto lo vamos a usar, lo vamos a hacer de una manera diferente. Para empezar a crear un gráfico de ojiva, vamos a marcar primero la columna de frecuencia acumulada. Marco la columna de frecuencia acumulada porque son los datos que va a usar la ojiva, frecuencia acumulada. Voy a insertar entre lo que está en la barra de tareas, elijo gráficos recomendados y voy a elegir la línea, la que tiene las líneas. Acepto y me va a aparecer acá un gráfico que me va a mostrar una línea ascendente que se corresponde con la columna de frecuencia acumulada tal cual la están viendo.
Esto se conoce como ojiva de frecuencia acumulada. Si yo miro el gráfico, está como pelado, le faltan un montón de datos, ¿sí? Aquí necesito cambiar estos datos, entonces lo que voy a hacer es botón derecho, seleccionar datos. Me voy a fijar de cambiar los datos que se corresponden a 1, 2, 3, 4, 5. Voy a editar estos datos y voy a tomar los datos que se corresponden a los límites superiores. Solo límites superiores de mi tabla de frecuencia. Fíjense cómo hago. Primero voy a marcar el primer dato, que es el límite que corresponde al primer dato del límite inferior, para que todos sepamos o se pueda ver por dónde comienzo. O sea que hago clic en 725, luego hago control, aprieto y marco toda la columna del límite superior. Como podrán ver, en la parte inferior del gráfico tengo el valor 725 primero y el resto después. Por eso les decía que aprieten, hagan clic en el primer valor del límite inferior para que esté claro en qué valor comienza, luego control y toda la columna del límite superior. Una vez que hago clic en aceptar, ya tengo mi gráfico que se corresponde justamente a una ojiva para frecuencia acumulada. Paso siguiente, puedo elegir la representación que más me guste. En la barra de tarea voy eligiendo el gráfico que más me guste. Puedo agregar acá al costado, en la parte superior del cuadro, aprieto el signo más, igualito que el otro, agrego títulos. El título de este gráfico seguro que va a ser ojiva. A ver, que hago clic, que no hice clic. Ups. Ojiva, frecuencia acumulada. Acumulada. Le pongo este título porque estamos armando gráficos. En realidad tendría que ver bien el problema que estamos analizando, graficando, para que el título sea, por ejemplo, altura de determinado producto, no me acuerdo, tiempo de espera, lo que fuera que corresponda al problema sería el título de cada uno de estos gráficos. Luego tengo los títulos del eje horizontal, que corresponde a los intervalos. No veo bien. Intervalos. Ustedes pueden jugar con los colores sobre esos datos. Y en el eje vertical siempre va a estar la frecuencia acumulada. Frecuencia. A ver acá. No puedo hacer clic acá, que no veo bien dónde está el cursor, pero se supone que este es solo de frecuencia acumulada. Después el tamaño del gráfico, jueguen con eso, un gráfico terminado con los chiches, le van agregando los títulos, le pueden ir cambiando los colores a este mismo gráfico. Si yo quisiera cambiarle a esta única barrita el color, hago clic sobre esa única barrita, otra vez veo la opción que se despliega acá al costado y le puedo cambiar a relleno sólido porque no me gusta ese azul, quedó como violeta. Este grandote vuelvo a hacer lo mismo porque como cambié el gráfico volvió a cero, pero ahora quiero que este sea un naranja oscuro y este que está acá tampoco me gusta ese color, lo vamos a poner en amarillo y este que está acá definitivamente tiene que ser verde. Un juego de colores para ese gráfico que es mi histograma. Entonces puedo jugar con esos colores. Recuerden que eso lo podemos hacer haciendo clic. Lo mismo con la barra. Lo mismo con la barra. Fíjense, si hago clic se vuelve a desplegar la opción para que pueda cambiarle colores, agregarle títulos. Entonces, a ver, vamos con la pregunta. Esta ojiva de frecuencia, ¿será posible usarla para serie simple? ¿Se podrá usar para serie simple?
también se puede usar para serie simple porque los datos recolectados serían los valores de las variables en el eje horizontal y en el eje vertical tendríamos la frecuencia acumulada. Esta ojiva es un gráfico, se utiliza mucho para representar de manera rápida los resultados estadísticos, es fácil, es práctica y se puede considerar también, como les dije, para serie simple. O el gráfico que sí o sí utilizamos o se utiliza para datos agrupados es el histograma y el polígono de frecuencia, porque necesariamente debo conocer los límites de sus valores, como así también la marca de clase. Chicos, espero les haya servido. Cualquier cosa me dicen y volvemos a grabar otro videito.